Bueno chicos, ya hemos hablado de lo que es la sintaxis, ¿no es cierto? Hemos dicho que es una disciplina de la gramática que estudia el funcionamiento de las palabras dentro de la oración. Es más, te había dicho que el objeto de estudio de la sintaxis es la oración y que un elemento importante de la oración es el sintagma, ¿no es cierto? Que es el grupo o conjunto de palabras que están asociados a un núcleo. Pero ese núcleo puede ser de diferente manera, ¿no es cierto? O ese núcleo puede tener una categoría gramatical diferente al resto de otras palabras u otros términos, ¿no? En este caso, te había mencionado yo, por ejemplo, que puede el núcleo ser un sustantivo, y en este caso podemos hablar de un sintagma nominal. El núcleo puede ser un adjetivo, ahí hablamos de un sintagma adjetival. También el núcleo puede ser un verbo, el sintagma sería verbal. También vamos a encontrar un sintagma de alguna manera, cuando el núcleo es un adverbio, el sintagma adverbial, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar digamos, un elemento dentro de la oración que acompaña al núcleo, ¿no es cierto? Que vendría a ser un sustantivo, que sería un conector, ¿no es cierto? Y eso se le llama sintagma preposicional, ¿no es cierto? Pero vamos a afianzar el día de hoy y vamos a trabajar lo que serían los tipos de sintagma y vamos a explicar cómo funcionan estos, ¿correcto? Vamos a hablar primero del sintagma nominal, ¿correcto? Su núcleo siempre será un sustantivo, eso es importante, ¿correcto? Y puede estar acompañado por determinantes y complementos. Estos determinantes y complementos no serán obligatorios, ¿correcto? Pero por lo general sí van a estar acompañados de determinantes, ¿no? Que serían en este caso modificadores, ¿no? Por ejemplo, el sintagma nominal, ¿no es cierto?, puede estar acompañado de ¿qué? Puede estar acompañado de, por ejemplo, el núcleo, que siempre va a ser importante, siempre será un sustantivo, un pronombre, un infinitivo que pueda servir como sustantivo, puede ser una palabra sustantivada o una preposición subordinada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una preposición subordinada, estamos hablando que antes de mencionar a la palabra en sí, o antes de mencionar el núcleo en sí, debe haber un conector, ¿no es cierto? Como de, por, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el núcleo debe tener necesariamente determinantes, que son modificadores que acompañan al núcleo. Por ejemplo, puede tener artículos y puede tener adjetivos, ¿no es cierto?, que son los modificadores directos del núcleo o del sustantivo. En este caso, ¿no es cierto?, los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. No te lo explico porque ya esto lo hemos visto. Cada categoría gramatical cumple una función importante dentro de alguna manera, la propia oración, ¿no? Entonces, el artículo, por ejemplo, le sirve al sustantivo ¿para qué? Le sirve para, de alguna manera, determinar o caracterizar el género y el número, ¿no? O la concordancia, ¿no es cierto? Y los adjetivos dan una cualidad del sustantivo. Es más, a veces el sustantivo no se presenta dentro de la oración y el pronombre es el elemento que reemplaza al sustantivo como tal. Y luego vamos a encontrar a los complementos. Por ejemplo, el complemento adjetivo, puede haber una aposición, por ejemplo, como Miguel Grau, el caballero de los mares, ¿no es cierto? Puede haber un sintagma preposicional, que en este caso podemos manifestar, por ejemplo, que el sintagma preposicional debería ser una preposición que va a acompañar a la otra parte de la oración, y la preposición subordinada adjetiva, que es lo que de alguna manera proporciona o lo que de alguna manera nos facilita es complementar o añadir una información al propio núcleo, ¿correcto? O sea que, profesor, los determinantes son los elementos que pueden modificar el núcleo, mientras que los complementos son los elementos que adhieren una información adicional, ¿no es cierto?, a la propia estructura oracional. Por ejemplo, esos jugadores. Si yo solamente digo esos jugadores, claro, jugadores sería núcleo, ¿no es cierto? Núcleo nominal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el núcleo es un sustantivo. Y dice que demuestran responsabilidad. ¿Que demuestran responsabilidad? ¿Qué sería esto, profesor? Sería una aposición. Aposición, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sería una condición o una cualidad de estos jugadores.
Porque yo pudiera decir solamente esos jugadores serán convocados pronto. Pero cuando digo que demuestran responsabilidad, estoy dando a conocer una condición o una cualidad. O sea, estoy hablando de un complemento. Este complemento, ¿no es cierto? Puedo manifestar que es un complemento, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? La posición. ¿Correcto? Y serán convocados pronto. Ahí está. ¿No es cierto? Eso es el predicado, ¿no? Entonces, profesor, un sintagma nominal se caracteriza ¿por qué? Primero, porque su núcleo es un sustantivo y porque está acompañado de determinantes y de complementos, ¿no es cierto? Pero esto no siempre va a estar, los complementos no, pero sí los determinantes, ¿correcto? Ahí está. Entonces, eso es el sintagma nominal. También tenemos el sintagma adjetivo o el sintagma adjetival, que a diferencia del sintagma nominal, en el sintagma adjetivo o adjetival, el núcleo es un adjetivo, ¿correcto? Y como complemento de un núcleo encontramos al adverbio. O sea, el complemento será el adverbio. O sea, encontramos el núcleo y encontramos el complemento, ¿correcto? Profesor, pero acá, por ejemplo, el adjetivo tiene determinantes, no, porque el adjetivo es un determinante. Entonces el adjetivo no puede modificar a otro adjetivo. El adjetivo es modificado por el adverbio, que sería su complemento, cuya finalidad es la de identificar, intensificar la cualidad enunciada. Por ejemplo, mira, dice, esa historia bastante interesante será recordada. Por ejemplo, ¿cuál sería el núcleo? El núcleo en este caso sería interesante, porque se da una cualidad de la historia. Interesante el núcleo, mira. Ahí está. El núcleo es un adjetivo. Pero bastante es un complemento, ¿no es cierto? ¿Qué sería en este caso adverbio de cantidad? Entonces, profesor, el sintagma adjetival o el sintagma adjetivo tiene como núcleo el adjetivo y su complemento siempre será un adverbio, ¿correcto? Ahora, profesor, el complemento, ¿no es cierto?, siempre va a estar en un sintagma adjetival, no necesariamente, porque yo hubiera podido decir, esa historia interesante será recordada, ¿no es cierto? Y aquí el adverbio no interesaría, ¿no? O sea que, profesor, si voy a agregarle un complemento al sintagma adjetival, ¿siempre debe ser un adverbio? Sí, siempre será un adverbio, porque el adverbio es el único elemento que modifica al adjetivo, ¿correcto? Ahí está. También vamos a encontrar lo que se va a denominar el sintagma verbal. Y ya sabemos que se le llama sintagma verbal porque su núcleo va a ser un verbo. Pero dice que es uno de los contribuyentes básicos de la oración y su núcleo va a ser un verbo. Puede llevar complementos. Cuando se dice que puede llevar complementos, se está manifestando que pueden o no pueden ir. Es algo opcional. En todos los sintagmas que hemos visto, de alguna manera podemos manifestar que los sintagmas pueden estar acompañados de complementos o no. ¿Correcto? Lo que sí no pueden, digamos, prescindir, por ejemplo, el nominal, no puede prescindir los determinantes, ¿no es cierto? El adjetivo, el sintagma adjetivo, ¿no es cierto?, sí de alguna manera puede instaurar el adjetivo como tal, pero puede prescindir del complemento, al igual que el sintagma verbal puede prescindir del complemento. Por ejemplo, si yo pongo acá, ellos ansiaban, ¿sentido o no sentido posesión? Profecía, porque está el sujeto y el predicado, ellos ansiaban. Ya, ahora, ¿cuál sería su complemento? Ansiaban la libertad. Ese complemento sería el objeto directo, ¿no es cierto? ¿Y por qué sería el objeto directo? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, ese complemento lo que está manifestando es que la acción recae en la libertad, ¿no? Ahora, el núcleo puede estar acompañado de complementos como que no pueden estar. ¿Pero por qué se llama sintagma verbal? Porque el núcleo será un verbo, ¿correcto? Eso es importante. Eso es importante. Además, ¿por qué, chicos? Porque hay que recordar que el sintagma es un grupo o conjunto de palabras asociadas alrededor de un núcleo. Entonces, profesor, un sintagma deja de ser sintagma si no tiene determinantes o si no tiene complementos. No. Cada sintagma relacionando, ¿no es cierto?, cada núcleo puede de alguna manera determinar su función, ¿no es cierto? Si hablamos del sintagma nominal, el núcleo es un sustantivo. Si hablamos del sintagma adjetival, el núcleo es un adjetivo, ¿no es cierto?, que por lo general puede estar acompañado de un adverbio. Y el sintagma verbal
es aquel donde su núcleo se acompaña por un verbo, ¿no es cierto? Y además, estos pueden llevar complementos. Cuando decimos pueden de alguna manera estar acompañados de ese elemento o ya no, ¿no es cierto? Ya no puede estar bajo esa característica o cualidad. ¿Correcto, chicos?